¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Su amigo ZL por acá. Desearles un feliz año, felices fiestas, aunque creo que es un poco tarde para ello, pero de igual manera, hoy retomamos una colección que teníamos pendiente desde el año pasado, desde el año 2019, que es la historia visual de Marvel, una colección que nos llegó gracias a los amigos del grupo El Comercio y que hoy vamos a terminar por fin con los 3 últimos números donde conocemos el inicio de todo lo que fue Marvel, toda esta genial industria que al día de hoy se ha vuelto, digamos, toda una potencia en lo que respecta a superhéroes y cómics. Así que vamos a empezar de una vez. Y arrancamos el video con este que sería el primer número, la historia visual de Marvel, el renacer del superhéroe. Recordad que en esta época, digamos, los superhéroes habían tenido una mala racha en lo que respecta a ventas, en lo que respecta a acogida del público. Así que en esta época, desde el año 1960 a 1964, los superhéroes volvieron a tener ese auge, la famosa Edad de Plata. Así que de una vez vamos a revisarlo. En portada tenemos al Capitán América, a Iron Man, a Ant-Man y a Thor. Así que vamos a ver qué es lo que nos depara adentro el futuro, podemos llamarlo. Vamos a ver, tenemos al Hombre de Hierro, como lo conocemos o como algunos lo llegaron a conocer en su primera película, donde la mayoría tuvo su primer acercamiento con Iron Man. Wow, década de los 60 y tenemos a nuestro querido Hulk en pantalla, aquí en las primeras páginas. Genial, un Hulk, digamos, un poco más torpe. 1960 amanece la década. Vamos a ver, digamos, historias un poco independientes, digamos, no tan conocidas al día de hoy, más, digamos, pistoleras del viejo oeste, sobre monstruos, pero aún nos, digamos, teníamos segmentado lo que eran los superhéroes en sí. 1961, el renacer del superhéroe, tenemos apariciones como Stranger Tales, donde van apareciendo, digamos, monstruos que acechan, damiselas, se les combate, se les vence y fin. Aún no hay, digamos, una trama muy bien elaborada. Viñetas ya conocidas, un poco rústicas de la época. Interesante. Continuamos con ya Stranger Things. Tenemos aquí, creo que es Fin Fan Fum y a Thor, este personaje que no he tenido la oportunidad. Uy, se escapan las láminas. A este personaje que no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí es conocido dentro de los cómics, que es Fin Fan Fum, una bestia media, monstruo del lago Ness. A Thor. 1962, los 60 se mueven y tenemos la aparición de nuestro gigante verde, o bueno, en su primera aparición que sería Gris, ¿no? Con Bruce Banner en portada. Una genial versión. Esto es en el año 62 con The Incredible Hulk número 1 en mayo del año 62. Así que tenemos, justo lo que hablábamos, la genial portada de Bruce Banner con Hulk Gris detrás. Muy pero muy paja, de todas maneras, increíble. Creo que tenemos esta versión en alguna de las viñetas. El año 62 tenemos a Spider-Man apareciendo en lo que sería como héroe, con su primera aparición balanceándose ya característico al Doctor Doom por un lado, a Namor y los Cuatro Fantásticos haciendo, digamos, un papel protagónico de la época. Un Thor, digamos, un poco más engreído de lo habitual, venciendo a su hermano ya conocido Loki. Interesante, a Iron Man, la era Marvel de los cómics en el año 63. Justo tenemos aquí al hombre de acero, al hombre de metal, al hombre de hierro. De acero es Superman, creo. Luego tenemos a Doctor Octopus, enemigos, ya los 6 siniestros se van, digamos, tomando alianzas para poder vencer a Spider-Man, el Buitre, Electro, a Nick Fury con digamos que tenían los cómics más militares. En el año 63 se forma lo que serían los Vengadores, la primera portada de los Vengadores, donde tendrían que juntarse para vencer a lo que ya mencionamos, al hermano de Thor, Loki. Viñetas de Spider-Man clásico, interesantes para los amantes de lo clásico, justo cuando Peter es picado por la araña radiactiva y se transforma en el ya conocido Spider-Man. Justo lo que mencionábamos, la primera aparición o el primer junte de los Vengadores, donde en su primera aparición, redundando, tuvieron que firmar el contrato de los Vengadores, donde está Avispa, Ant-Man, Hulk, Iron Man y Thor, nuestro querido Hulk, como miembro fundador de los Vengadores. Ya en el año 64 tenemos una aparición interesante a Daredevil en su traje amarillo. No he tenido la oportunidad de leer la época de este héroe.
Más personajes de la época. Namor junto a Magneto y sus hijos, que sería Scarlet Witch, que se viene ya pronto su serie. Muy interesante. Luego tenemos aquí, vamos a ver, wow, más portadas de Namor y, como les comentaba, de Daredevil en su traje clásico amarillo antes que se tornara ese carmesí rojo que lo caracterizaba a nuestro héroe ciego. Spider-Man con fuerza, con mucha fuerza en esa época, junto a los 6 Siniestros, con portadas muy interesantes contra Electro. De verdad, genial, justo lo que comentaba, 6 Siniestros. Tenemos aquí al Buitre, a Electro, a Sackman, al Doctor Octopus y a Kraven persiguiéndolo. Y a Misterio, que ojalá podamos ver algo así en las películas. Genial época, genial historia. Vamos ahora a ver las láminas que nos trae esta colección. Como verán, tenemos estas dos láminas geniales que nos traen. Tenemos Amazing Fantasy con Spider-Man con su pose característica y lo que sería la aparición de Iron Man, el hombre de hierro. La verdad, geniales, como siempre se los comento y no me cansaré de hacerlo, están como para enmarcarlos. Pasemos al siguiente número. Y continuamos con este que sería el penúltimo número para terminar esta colección de 12. Tenemos aquí la historia visual de Marvel, Los vientos del cambio, que va desde el año 1950 a 1959, en lo que sería y correspondería a la historia de Marvel. Como se habrán dado cuenta, dentro de todos estos videos hemos ido bajando de época desde el año 2019 hasta, digamos, el comienzo de Marvel. Así que el último número será el origen definitivo. Tenemos en portada, una portada amarilla con las dos antorchas en acción. La antorcha humana y la antorcha máquina, tal vez. Un fuego amarillo. Recordemos que en esta época Marvel está, digamos, con problemas con los guiones, con, digamos, protagonistas. Querían capturar, digamos, al público, al nuevo público, mostrando nuevas historias, ya sea de terror, románticas, cómics novelizados, tratar de agarrar de cualquier género y volverlo un cómic para las ventas, que era lo principal. Década de 1950. A ver, en 1950, en Los vientos del cambio, sí, justo lo que les comentaba, tenemos incursiones medias extrañas que para el día de hoy, digamos, no estaríamos tan preparados. El romanticismo en su máximo esplendor, Apache Kid, Crime y Kang Wing, Marvel Boy. Podríamos llamarlo uno de los, acá está, justo lo que me comentaba, Marvel Boy, este superhéroe pequeño, chico, niño, interesante. Que creo que tenemos una portada en el año 1951, Guerra en los kioscos. Creo que están en debate con lo que sería la editorial DC Comics. Stranger Tales, donde, digamos, había apariciones extrañas. Cómics de guerra. Tengamos en cuenta que en esa época estaba, digamos, con toda la guerra en auge. Justo en extrañas apariciones, Stranger Tales. Digamos, cómics de terror que querían asemejar a la época. Con su diálogo ya redundante. Estas cositas raras que veo aquí, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío, no sé qué está pasando. Parece una, digamos, una historieta para adultos, o tal vez sí lo es, no sé. Se ve medio raro. My Diary, mi diario. 1952, Atlas lo conquista todo. Seguimos con las novelizaciones. I Dog's Life, Mystery Gear. En el 53, Presagios de perdición. Ya tenemos, creo, aquí una primera aparición de lo que sería el regreso de los héroes, porque hubo una pausa muy fuerte en lo que eran los héroes. Tenemos a la antorcha humana. Aquí tenemos a Human Man Torch, la antorcha humana. Portadas clásicas, amarillentas de la época. En esta época, digamos, teníamos a los personajes principales, que era la antorcha humana, era Namor. Namor tuvo bastante peso en estas épocas. A la actualidad creo que ha perdido, digamos, ese peso que tenía antes. Aunque ahora lo están tratando de recuperar. Creo que próximamente lo quieren integrar a las películas junto a Black Panther. Sería interesante ver algo ahí. Tenemos aquí a Caballero Negro junto a su caballo, que creo, si no mal recuerdo, también lo están trayendo las películas. Creo que está apareciendo en Eternals. Ojalá aparezca con su caballo al lado. Sería interesante con la espada que adquiere. Astonish. Ok, interesante. Me salgo un poco de la línea con esto. De terrorífico. 56. 57 tenemos acá lo que sería en Gasparín, Happy Ghost. Cositas interesantes como Guzman, Mile, Kid Cole, Romance, Los Patos,
Dial Dog. Cosas como esta hacía Marvel para poder, digamos, salvar su industria, para poder seguirse manteniendo en pie. Creo que fue en la época en la que estuvieron, no, creo que más adelante fue donde estuvieron vendiendo los derechos, donde pasó todo lo que pasó con Spider-Man, los Cuatro Fantásticos y demás. To Come Keep, viñetas muy buenas, portadas geniales de la época en blanco y negro. Y así terminamos esto que sería una época muy interesante del 50 al 59. Pasemos a ver de una vez las ilustraciones. Y aquí están, como les comentaba, personajes que marcaron la época de esta década fueron Marvel Boy y Submariner, o más conocido, o como fue conocido más adelante, Namor, ¿no? Digamos, personaje del Atlantis, que luego fue, digamos, catalogado como un X-Men, o que manejaba el Gen X. Aquí está presente en esta portada, nuevamente están para enmarcarlas bellas, bellas, bellas. Así que pasemos al último número de esta genial colección. Y llegamos al final de esta, digamos, recopilación de historias con esta colección, la historia visual de Marvel con lo que sería en los principios. Con esta portada súper fuerte, aunque un poco rara. Si llegan a apreciar la cara del Capitán América, está un poco chancada esa nariz que está pasando. Tenemos al Capitán América, a Bucky, creo que es su sidekick del Capitán América, a Namor, a las antorchas humanas, porque tengamos en cuenta que en esta época todavía no estaban los Cuatro Fantásticos constituidos, sino eran unas antorchas humanas mecanizadas, por decirlo así. Así que vamos a ver lo que fue el principio del año 1933 a 1949. El comienzo de todo esto, gigante industria Marvel, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que nos dice aquí. En los principios, el cómic estadounidense moderno, tal como lo conocemos hoy, empezó a tomar forma en 1929 y como impulso a mediados de la década de 1930. Sin embargo, fue en 1938 cuando se hizo verdaderamente popular. Este fue el año en que Detective Comics publicó Action Comics número 1 con Superman. Arrancamos y luego siguió lo que sería Marvel, ¿no? En Marvel Comics tenemos aquí a historias terroríficas, el nacimiento de un superhéroe, a Namor como un personaje, digamos, impuesto. Antes que Aquaman, antes que cualquiera, tuvimos a Namor. Década de 1940. Portadas que me hacen recordar la batalla de Simón Bolívar. Década de 1940. La historia de Marvel Comics se inició cuando Timely publicó Marvel Comics número 1 y su primer cómic en 1939 en Estados Unidos. Aún sufría los efectos de la Gran Depresión y Europa era sacudida por la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que tuvimos personajes icónicos que levantaban el ánimo de los soldados, como fue el Capitán América, la Antorcha Humana, que en esa época, digamos, sus principales enemigos eran los nazis o combatían contra ellos. Muy interesante. Tenemos a Cráneo Rojo como, digamos, el mayor representante de toda esa maldad de los nazis, y su, digamos, antagonista, que sería el Capitán América, poniéndole frente ante él, ¿no? Héroes contra Hitler, justo lo que les comentaba. A Namor, a la Antorcha Humana, venciendo a estos criminales, a digamos, grupo de villanos, que no eran, digamos, tan villanos místicos o villanos super heroicos, sino eran más villanos humanos. Capitán América golpeando a Hitler, clásico de clásicos, mostrado en esta viñeta. Esto es de Capitán América número 1 de marzo de 1941. Qué genial para animar a los soldados, ¿no?, de la época. Mire, Capitán América está contigo en esta lucha. 1942, Timely va a la guerra. Personajes interesantes. Fury, hasta Fury tenemos su participación. Comedy Comics, cómics de comedia. Hacían participación dentro de esta línea, dentro de este surgimiento que fue Marvel. Todo era válido para poder tener en cuenta. Powerhouse Pepper. Sí, cómics de comedia. Los personajes están, digamos, no a la par, sino están, digamos, recluidos, no están aún en el auge potente que deberían tener. Digamos, los cómics, o pensaban que los cómics de comedia hubieran podido vender más. Tengamos en cuenta que las historias en ese entonces no eran, digamos, tan lineales, no eran, digamos, tan profundas como lo son ahora, o manejaban un arco argumental grande. Simplemente eran historias para leer, terminar de leerlas y pasar el rato chévere. Pero poco a poco se fueron dando cuenta que ese no era el camino, ¿no? El camino es lo que están haciendo el día de hoy, que todo prácticamente está conectado. Personajes misteriosos como The Blonde Phantom Select, que al día de hoy creo que no tenemos ni rastros de estos personajes que fueron en la época. Este es del año 46.
Capitán América en el 47, Marvel Official. Tenemos aquí a un Siggy Sale. Sí, cositas raras como estas que se van o se fueron gestando para poder, digamos, captar, ya que el público, digamos, el público objetivo de la época eran los niños, ya que se tenía pensado que los adultos, por decirlo así, no leían cómics, así que trataban de hacer historias como estas, ¿no? Cleopatra, tuvieron, digamos, Marvel tuvo los derechos de poder recrear obras de la mitología como Cleopatra, creo que hasta Troya, tuvieron la oportunidad de leerlo. Con esto terminamos súper rápido esta revisión. Ahora vamos a pasar a ver las láminas coleccionables que nos viene con esta colección para de una vez poder terminarla. Y terminamos con estas dos últimas láminas de colección, donde tendríamos aquí a Songir, la mujer sol, el misterio de la belleza, nunca lo había visto. Y All Winners, los ganadores, donde tendríamos a Capitán América, a Namor, a las antorchas humanas y a otros personajes de esa época, ¿no? Geniales, viñetas, no me gustan. Estas sí no me gustan tanto, estas creo que no las enmarcaría, pero igual, están muy chéveres. Terminamos con esta colección. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Esta fue, digamos, la revisión de la colección, la historia visual de Marvel desde el comienzo hasta el final. O creo que fue desde el final hasta el comienzo, hemos ido retrocediendo, pero igual, muchas gracias por quedarse conmigo, por revisar esta historia que ha estado genial, que nos ha entregado grandes momentos, más de conocimiento de lo que respecta al mundo del cómic, en lo que es Marvel. También tengo la colección o la enciclopedia de DC Comics, pero ya les estaré preguntando más adelante por las historias de Instagram o Facebook si les gustaría que haga la revisión de esa colección. Creo que son 9 números, así que podríamos manejarlo un poco más rápido. De igual manera, gracias por acompañarme en esta genial colección, la historia visual de Marvel, lo vuelvo a repetir, gracias a los amigos del grupo El Comercio y DK Editorial. Yo soy su amigo ZL y no duden en preguntarme cualquier cosita sobre el mundo de los cómics. Nos estamos viendo, muchas gracias. Adiós, chau.